Ya no se puede recurrir a la universidad. Las universidades tienen que tener laboratorios al servicio de desarrollo. El ayacuchano, por naturaleza, es muy inclinado al arte. El artista no está al nivel de competir a nivel nacional. Hechos y no palabras. No, acá se tiene que dialogar, acá se tiene que conversar, acá se tiene que llegar a entendimientos mutuos, acá se tienen que lograr consensos, y eso requiere palabras. La ética es justamente hacer lo que uno considera que es justo y no callarse ante la injusticia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué esperamos para Ayacucho dentro de 15 años? El año 2040, cumplimos 500 años de fundación de esta ciudad. ¿Cómo nos espera a los 500 años Ayacucho? Edgar, buenos días. Sí, buenos días. Juanito, es muy grato conversar contigo, conversar pues, temas que debe importar a la población, porque así como tenemos una vecindad, tenemos una municipalidad, ¿no? Tenemos también una región nuestra, y Ayacucho pues ha sido siempre un eje histórico importante en el aspecto cultural, en el aspecto económico, en el aspecto, digamos, empuje, ¿no? En cuanto respecta a la identidad peruana, ¿no? En su conjunto. Y entonces estamos en una ciudad que es muy importante, porque digamos es como el borde, ¿no? Como decían, la frontera entre el norte y el sur. Acá han sucedido hechos históricos muy importantes, y eso pues nos lleva a pensar de que en futuro también esta región va a jugar un papel muy importante. Estamos atravesando una situación muy difícil en el país. En Ayacucho recientemente ha habido atentados, ya no del terrorismo de antes, sino del crimen organizado que nos preocupa. Pese a esas cosas, creo que Ayacucho todavía tiene mucho que ofrecernos y mucho que darles a quienes quisieran invertir en Ayacucho, en su progreso y en su desarrollo. ¿Cómo deberíamos ser para que eso se concretice en Ayacucho? Tenemos que pensar que, como en toda sociedad, o sea, vivimos en comunidad, y vivir en comunidad implica dialogar, conversar, o sea, implica entendernos, ponernos en la situación de las otras personas, y que el resto también a ti te entienda en cuanto tú pues tengas ideas y desees, ¿no? Trabajar por el bien de tu región. También implica que tenemos que tener bastante participación ciudadana, y tenemos que asegurarnos que quienes sean nuestros gobernantes entren a gobernar con toda la población. O sea, no puede ser gobernante alguien que simplemente busca el cargo para intereses personales o políticos muy, pues digamos, muy sesgados, muy cerrados, en el que la participación ciudadana no sea el eje, ¿no? Del crecimiento y del diseño de la ciudad. Entonces, yo pienso que eso es fundamental, una cultura de diálogo, una cultura cívica en la que los ciudadanos sientan y tengan, ¿no? Ese sentido de pertenencia y de propiedad de su ciudad y de su región, y en la que entre todos podamos llegar a acuerdos de mediano y largo plazo que permita que podamos, sin importar quiénes lleguen al gobierno, respetar esos acuerdos y lograr, ¿no? Esas metas que podamos trazarnos. ¿Cuáles serían esas metas para el 2040? Bueno, para el 2040 realmente, en principio, todos debemos trabajar la visión de la ciudad. ¿Qué queremos ver para Huamanga? ¿Qué tipo de ciudad queremos que sea Huamanga? Así es. Empezando de Huamanga, ¿no? Porque también tenemos que ver como provincia y como región. Pero si hablamos de Huamanga como ciudad, tenemos que decir qué ciudad queremos. O sea, esta es una ciudad cultural, esta es una ciudad
agropecuario, comercial, de servicios, orientado a la tecnología. Esta es una ciudad simplemente de, digamos, servicios públicos o qué. Entonces, entre todos tenemos que ver, porque yo veo cómo ha cambiado Huamanga. Hace muchos años, hace 40 años, el sueño de un huamanguino era ser empleado público y de la empleocracia. Hoy en día no, o sea, ahora el sueño es mayor, o sea, hay gente que es profesional en distintas ramas, hay gente que es empresaria en distintas ramas, aun cuando el grueso es microempresario, pero es importante, porque con eso sostiene y con eso también y cada quien desarrolla sus sueños. Entonces, todo ha cambiado un montón, ¿no? Pero no hay consensos, o sea, cada quien de manera individual, como dice, sobrevive, araña y no le importa al resto, pero sí nos debe importar, o sea, a mí me debe importar el vecino, a mí me debe importar el negocio de la esquina, me debe importar las ramas diversas que hay, ¿no? En este caso yo estoy preocupado en lo que es turismo, cultura y hotelería, y entonces sí me debe importar y debo trabajar conjuntamente con los otros para mejorar estas ramas, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que definir primero cuál es nuestro sueño, o sea, qué imagen vemos de la ciudad de Huamanga para acá para el 2040. Cumplir 500 años es realmente un reto, y si nosotros como pues pasó con el Bicentenario, no empezamos a trabajar hoy en día, o sea, es otra oportunidad perdida y es otra ciudad que va a ir sin norte a futuro. La Universidad de Huamanga tiene la segunda universidad más antigua del Perú. Cuando yo llegué a Ayacucho, bueno, por Ayacucho pasé y por Huamanga pasé en 2 oportunidades antes. Pero yo ya vine a quedarme acá el año 74. Esta era una ciudad universitaria. No sé si fue Agurto o fue San Manuel Boggio, pues de repente Luis Alberto Sánchez ya no preciso bien, pero alguien dijo: ¿por qué se preocupan en tener ciudad universitaria? En Ayacucho, y estamos hablando del 74, 73, 74, algunas casonas las estaba expropiando el gobierno, que terminaron siendo el Banco Popular, y terminó siendo lo que es el Banco de Crédito hoy, ¿no? Fue el Banco de la Vivienda. Y alguien dijo: ¿por qué la universidad no hace un proyecto para comprar las casonas coloniales, remodelarlas, restaurarlas y convertirlas en facultades, en programas académicos? Porque hay universidades que son netamente universitarias, y Ayacucho pudo haber sido una ciudad universitaria, pero se quedó. Sí, se quedó en el sentido de que perdió, ¿no?, esa conexión con el desarrollo de la ciudad y de la región, pero sin embargo es algo que tiene que recuperar tarde o temprano, porque esa es la finalidad de la universidad. La universidad no puede ser ajena al desarrollo, ¿okay?, al crecimiento. Mira, esta universidad ha sido, de niño yo recuerdo haber ido a Guayapampa, porque ellos eran quienes daban guía a los agricultores para plantas, ¿no? Las naranjas Huando, la uva, la vid, ¿no?, las plantas de vid. Había distintas pues variedades, ¿no?, de plantas que ellos las mejoraban y las vendían, ¿no?, los agricultores, y daban asistencia. En los animales igual. No sé si mucha gente de niño recuerda, porque íbamos a ver a los chanchos, íbamos a ver a las gallinas, íbamos a ver los animales, las vacas, la Holstein. La leche que se tomaba en Ayacucho venía de Guayapampa. Claro, la leche. La universidad traía, y los profesores de la universidad compraban leche fresca y con eso se alimentaban, no con leche de supuesto. La leche, los quesos de Guayapampa o de Alpachaca, pues eran reconocidos. Incluso luego trabajaron mucho sobre los bancos, ¿no?, para la papa, ¿no?, de distintas variedades, del maíz, de la papa. Yo creo que había un trabajo de cerámica, había la imprenta, había, en fin, ¿no?, el programa de pastos. Pero la universidad tiene que seguir y envolverse, involucrarse, porque mira, ¿a dónde recurrimos quienes trabajamos en agricultura? Yo tengo un viñedo, ya Guayapampa no tiene un viñedo, ya no se puede recurrir a la universidad, hay que recurrir a técnicos o hay que recurrir a ICA. Porque las universidades tienen que tener laboratorios al servicio de desarrollo, ¿no?, de la región.
plantas de análisis de suelo, plantas de análisis de hojas, ¿no? Análisis de enfermedades, en fin. Pero ¿a dónde recurrimos si no? Estamos yendo a laboratorios particulares. Acá, ¿con cuánta población contamos? Estamos contando pues con una población universitaria, digamos, de 20 a 30 mil personas, posiblemente vinculadas directamente a la universidad. Yo creo que serían unos 15.000. Que es significativa de todas maneras, porque es un grupo de gente educada, o sea, con sueños, ¿no? que está dentro del mercado laboral. Entonces, todo ello implica que la universidad puede estar a cargo de todo lo que es incluso el transporte. Pueden crear empresas ellos para dar lineamientos de cómo se maneja el transporte público, de cómo se manejan pues acá cualquier producción de algo, ¿no? Acá están tratando de hacer cerveza, están tratando de hacer, por decir, licor de papa, están tratando de hacer molidos, ¿no? Harinas de distintos tipos, pero es la universidad la que tiene que dar la guía. Encima de ello, Huamanga tiene pues todo la selva, o sea, ahorita el cacao tiene uno de los precios más altos, ¿no? Y el cacao peruano está muy pedido a nivel del mundo. Pero la universidad, ¿qué está jugando en ese sentido, ¿no? Para darle valor agregado, para asegurarse que nuestro cacao salga de manera competitiva y a los mejores mercados del mundo. Que salga por lo menos como pasta de cacao. Claro, por supuesto, ya con valor agregado, ¿no? Si no, ¿para qué tenemos una universidad? O sea, la universidad es la que tiene que ayudar en todo lo que es ciencia y tecnología. Entonces, Huamanga en ese sentido ha cambiado mucho y ahí va el aspecto incluso de región, ¿no? Porque el agua del Cachi ha extendido, ¿no?, nuestra frontera agrícola, pero en una gran cantidad. Y eso no lo pensábamos hace 30, 40 años, cuánto podría haber sido. Y lo ha sido y es. El Braen le da otro potencial, es un almacén, ¿no?, inmenso de productos. Tenemos además zonas pues increíbles, cercanas, nomás, Vinchos, lo decíamos, ¿no? Pero también tenemos Acocro, tenemos Chiara, tenemos todo lo que es Cangallo, San Miguel y ahorita el sur, ¿no? Que aún ni siquiera hemos llegado, como huamanguinos no conocemos ni el sur, ni sabemos, sino por lo que leemos, qué es lo que pasa en el sur del departamento. Pero integrando todo lo que tenemos, seríamos un departamento que no estaríamos en los últimos puestos pues, de aporte al Producto Bruto Interno, pero sino que además seríamos unos, no solo que contribuiría, ¿no?, significativamente, pero sino también se incidiría al cambio nacional, ¿no?, a cómo como país nos queremos ver y a dónde podemos llegar. Tu actividad está relacionada también con la cultura. Efectivamente, o sea... Y Ayacucho es considerada una ciudad cultural. Y eso es uno de nuestros, digamos, positivos, ¿no?, de nuestras fortalezas. Realmente, y tenemos que crecer, o sea, no enfocándonos en debilidades, sino en las fortalezas. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Es el aspecto cultural. Somos ciudad creativa, somos ciudad patrimonio cultural de la nación, ¿no? Nuestras fiestas son el carnavales, la Semana Santa y muchas otras son también considerados, ¿no?, patrimonio material o inmaterial de la nación. Y entonces ahí no le estamos dando el presupuesto ni el empuje necesario. No estamos haciendo el esfuerzo para poder valorarlo y ponerlo, ¿no?, a disposición del país. Aquí no le gusta venir y pasear en Huamanga. Posiblemente si se vende bien el producto, seríamos una ciudad que viviésemos, ¿no?, pues, del turismo. Solo esto de la Semana Santa un poco me recuerda, ¿no? Hay poblados en México que hacen toda una significación de Semana Santa que les llega 1 millón de turistas por la Semana Santa. 1 millón de personas. Y que son peregrinos, ¿eh? Así es. Vienen a la Semana Santa a ver el teatro y a participar en la Via Crucis, en las procesiones. Acá, si llegamos a 20,000, es como que si hubiésemos pues logrado, ¿no?, el Oscar.
No, o sea, estamos hablando de cientos de miles de personas y eso mueve la economía. Hay fechas en las que la gente va de peregrinaje, ¿ok? Y son 100.000, 200.000 personas haciendo peregrinaje a un determinado lugar. Aquí en Huamanga tenemos tantos lugares, o sea, bonitos, o sea, tenemos tantas iglesias, tenemos tanta contribución cultural, ¿no? Tantas fiestas, aparte de Carnaval y Semana Santa, que no se explotan y que se deben explotar y se deben trabajar. Además, el ayacuchano por naturaleza es muy inclinado al arte. Entonces, pero no se ve ese empuje. El artista no está al nivel de competir a nivel nacional. Entonces se tiene que hacer el esfuerzo de empujar eso, fortalecer, darles presupuestos a las escuelas de música, a las escuelas de bellas artes, a las escuelas que tienen que ver con cultura, a los centros culturales, incluso a nuestra propia Semana Santa y carnavales. O sea, la Candelaria, lo hemos dicho, que la fiesta en Puno recibe como 20 millones de soles para las celebraciones. Son presupuestos del gobierno local, del sector privado, del gobierno regional. Acá no llegamos ni a 500.000 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos hacer una celebración significativa si no estamos aportando? ¿Cuánta diferencia haría? No solo recibir los 25.000 turistas que vienen, ¿no?, para Semana Santa, sino recibir 50.000, solo doblando, pero 50.000 turistas que vengan con fines religiosos, ¿no? 50.000 turistas que vengan a las celebraciones, ¿no?, a contribuir, a comprar artesanía y a llevarse una parte de Ayacucho cuando se van. Entonces, hay mucho que trabajar en el aspecto cultural, educativo, turístico. Yo creo que hay ese valor en Huamanga, a la gente le gusta, pero sin embargo nosotros los huamanguinos no lo vemos. Entonces, eso va también con lo que queremos para Huamanga, ¿no? ¿Qué queremos que sea? Por supuesto, como lo decíamos, algo innato es el aspecto cultural, el aspecto histórico, el aspecto de identidad que aún nos falta trabajar, porque también es un aspecto que se va rompiendo y se vuelve una ciudad cosmopolita sin mayor ahorita pues base, y entonces pero es cuestión de pensar. ¿Qué es el huamanguino ahora? Sí, o sea, ya es difícil, pero las ciudades se recrean, ¿no? Cada 20, 30 años la ciudad se junta, tiene que haber una serie de diálogos para decir qué somos. Hoy en día el nuevo huamanguino ya no es pues como de los 60 o del siglo pasado, ¿no?, o del anterior. El nuevo huamanguino es esto, pero hay que definirlo, y hay que publicarlo, y hay que educarlo en las escuelas. Así que sabemos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas y qué queremos ver en futuro. Claro. Si no estamos claros qué somos, de hecho no sabemos a dónde vamos. Sí. Y es un problema que podríamos decir que estamos viviendo en Huamanga, y el Bicentenario es la demostración. No sabíamos qué queríamos para el Bicentenario. Así es. Y la obra emblemática del Bicentenario realmente ha sido pues, el estadio que están haciendo, ¿no? Un estadio de fútbol para que 50.000 personas, 20.000 personas vayan a ver fútbol el fin de semana. Y se van a gastar, yo no sé cuánto, 600, 800 millones de pesos. ¿Eso es lo que queríamos como Huamanga? Un estadio de 40.000 personas que nunca se va a llenar. Claro. Porque ciudades como Cusco o Huancayo, que tienen estadios de esta magnitud, todavía por la población que tienen, 500.000 de habitantes, no lo llenan. ¿No? Y ¿Vamos a acá, llenar? sí, pero ¿qué cambios nos va a dar eso? O sea, ¿qué beneficio vamos a lograr con el estadio de fin de semana? Entonces, ¿por qué no se pensó en las viviendas, ¿no? Aún cuando se gastan todos estos millones, pero seguimos siendo el segundo o el tercer departamento más pobre del país. Entonces, ¿por qué no se piensa en salir de esa situación y poner el dinero ahí donde se necesita? Entonces, eso se requiere, y cada quien hace lo que quiere porque nadie ha llegado a un acuerdo. No hay acuerdos que digan Ayacucho tiene que salir de la pobreza. Ayacucho requiere, ¿no?, educación como prioridad. Ayacucho requiere viviendas y empleo, ¿no?, decentes y pues que le puedan dar una vida digna. Entonces no estamos apuntando a eso. Las oficinas de desarrollo económico, como hemos visto, el único afán que tienen es promover fiestas y parrandas. Eso es lo único, el único interés. Pero ¿a cuántos negocios y empresas grandes se están trayendo acá
qué incentivos se están dando para generar empleo y qué empleos se están pues, incentivando y qué convenios hay con las universidades a fin de lograr, ¿no?, esa mano de obra especializada, ¿no?, técnica o profesional para cubrir esos empleos. O sea, esas cosas no se están viendo. Entonces, lo que se está viendo es, bueno, vean fútbol, hagan fiesta los fines de semana, tómense unos tragos por acá y vivan felices. Pero eso no nos da felicidad como comunidad, como pueblo. Entonces, por eso que reitero, ¿no?, la importancia del diálogo para crear una visión de ciudad. Y al crear una visión de ciudad, vamos a decir cómo vamos a llegar a esa visión, cuáles son nuestras metas en el aspecto educativo, cultural, yo no sé, laboral, ¿no?, pues de infraestructura, de viviendas o de ocio incluso, ¿no?, cultural, en fin. Entonces, si no tenemos ese plan, un plan estratégico de ciudad al 40, vamos a llegar pues igual como llegamos al Bicentenario, con la ocurrencia del día y con obras que simplemente llenan, ¿no?, el ego de cualquier persona que esté en el poder. Lamentable que ocurra eso y que lleguemos así al 2040. ¿Tú temes que lleguemos así? Sí, da miedo, porque no hemos hecho mucho. Imagínate hoy en día con la violencia que vivimos. ¿Se discute sobre la violencia en Ayacucho? ¿Le interesa a los gobernantes discutir la vivienda, invertir para prevenir la violencia? Si no respetamos la vida hoy en día en nuestra ciudad, o sea, no vamos a lograr también mucho, ¿no? Entonces sí da miedo porque no hay un enfoque en la real necesidad de la población. Entonces, es más, a mí me molesta mucho cuando yo escucho el lema, ¿no?, del gobierno regional, hechos y no palabras. No, acá se tiene que dialogar, acá se tiene que conversar, acá se tiene que llegar a entendimientos mutuos, acá se tienen que lograr consensos para lograr. Y eso requiere palabras, eso requiere conversar y mucho para poder nosotros entendernos y para poder ser una comunidad, o sea, un grupo de personas en unidad trabajando para un futuro común. Edgar, el mensaje que estás dándonos es un mensaje de diálogo, un mensaje de unidad y un mensaje de tener claro un camino que nos permite llegar al 2040 como una ciudad que ya despertó y que ha comenzado a caminar para ser la ciudad que siempre pensamos y siempre quisimos que sea. Sí, y hay gente capaz, ¿sabe? Y se invita a toda esa gente y yo los apoyo cada vez que los veo, porque sí hay gente pujante que está haciendo el esfuerzo, aún no de manera muy articulada, pero hacen el esfuerzo. Y claro, acá hay que invitar a la universidad. La universidad no puede ser ajena al cambio, no puede ser ajena al progreso, no puede ser ajena, ¿no?, a nuestra visión de ciudad. Y también, pues, por supuesto, a todos los ciudadanos de bien, ¿no? La participación ciudadana sí es importante, hay que dialogar, hay que dar nuestra voz y si es necesario siempre hay que expresarnos, hay que protestar si es necesario, porque la ética es justamente hacer lo que uno considera que es justo y no callarse ante la injusticia, ante los hechos que no son correctos. Si queremos una ciudad justa, equitativa, ¿no?, y progresiva, necesitamos hablar, necesitamos participar.